Tema lo voy a presentar. Matías Fernández, buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. El otro título del día tiene que ver con los títulos y valga la redundancia que dejó el mensaje del intendente Boto en la apertura de sesiones ordinarias esta mañana en el Consejo Liberante. Le voy a pedir a Javier en el comienzo si tenemos la frase de la semana. Nosotros extrajimos, Matías, una frase que dijo Boto hoy, que denominamos la frase de la semana en otra de las sesiones que tiene Agenda Política. ¿Tenemos, Javi, la placa? No existe presión ni opereta que pueda con el curso organizado de una comunidad que se ha decidido a cambiar sustancialmente su calidad de vida. ¿Pasó por ahí un poco la esencia del discurso en la mañana de hoy? Bueno, creo que sí, creo que es una reflexión importante, una de las ¿no? tantas. En relación principalmente como vos también decís, el tema de la jornada, ¿no? Como es la situación del basural, esta propuesta que hemos enviado al Consejo Deliberante, este tema que ha sido un compromiso de nuestra campaña electoral, ha sido un tema que ha planteado el intendente Leonardo Boto desde el día 1 de su gestión, fue uno de los temas principales que planteó aquel 10 de diciembre al asumir el gobierno, y fue un tema que nos ocupó desde el primer momento de la gestión. Llevamos más de un año trabajando en este tema, en iniciar las gestiones, en ir viendo qué alternativas existían, en algo que estaba claro que había que hacer, digamos, y lo decía también hoy el intendente, se terminó el diagnóstico, se habló de todo ya relacionado al basural. ¿Qué más no se dijo? ¿Qué más no se discutió en el Consejo Deliberante, en ámbitos de la política, en el periodismo, la comunidad, los vecinos? Todo está dicho, todo está escrito en materia de lo que hay que hacer con el basural. Lo que hay que hacer, en consecuencia, es ponerlo en marcha. Y eso es lo que hicimos desde el primer momento, trabajando con el OPDS, con el Ministerio de Ambiente de la Nación, con muchísimos ministerios y otros organismos del Estado involucrados. Una gestión que hoy vemos un resultado de una votación en el Consejo Deliberante de un tema puntual, pero que por detrás tiene todo un año de trabajo. Y las cosas que hemos visto en los últimos días, digo, el intendente sin dudas hacía mención a eso, de noticias falsas, de desinformación, de intentar tergiversar un tema que lo hemos explicado y sobre el cual hemos respondido todas las consultas que hizo la oposición en el Consejo Deliberante, y que a pesar de eso, en los últimos días se fue viendo cómo desde distintos sectores, muchos de ellos también bastante ocultos, pero fueron generando noticias falsas, desinformación, confusión, y bueno, ante eso creo que hoy prevaleció la cordura, prevaleció la verdad del tema que se está tratando y sobre todo el desafío de una comunidad, como decía el intendente, que asume hacerse cargo de su destino y asume resolver este problema. Triunfó el consenso, como dijeron segundos después de la aprobación, el consenso político. Yo me remito a las palabras de la concejal Carolina Francia, orgullosa, contenta, porque decía que había dado fruto importante a su trabajo. Y dentro de las comisiones que trabajaron, Matías, este tema tan importante, hubo concejales de la oposición que hoy se sentaron, dieron quórum, expusieron sus ideas. Por eso esa frase que dijeron muchos concejales, que había triunfado el consenso político, oposición, oficialismo, hacia los temas de Luján. ¿Crees que se da un paso hoy más allá de la ausencia de algunos? Bueno, a ver, yo creo que cuando está la comunidad, cuando están los vecinos afectados, cuando hay concejales del oficialismo, concejales de la oposición, funcionarios que estuvieron acompañando la sesión, cuando hay tantos actores involucrados, hemos leído opiniones muy interesantes esta semana, como la de Fernando Momo, que publicó un artículo, me pareció muy interesante y lo recomiendo en relación a este tema con algunas reflexiones. Es decir, cuando hay también actores importantes de la comunidad académica, todos diciendo, bueno, esto está bien, esto hay que hacerlo, es lo que va. Este camino, esto es lo que va. Por lo menos está bien planteado, falta un montón, pero bueno, apostemos a un camino, digamos. Hemos pasado muchísimos años sin poder tomar una definición concreta de cómo resolver el tema del basural. Ha habido muchísimas gestiones y con muy buenas intenciones, pero no se concretaron, no llegaron a ningún lado. Bueno, este es un camino y creo que esa pluralidad de gente hoy en el Consejo acompañando este proyecto habla del consenso y habla de lo que tenemos que buscar como comunidad, como sociedad, más allá de los partidos, de los referentes políticos y demás. Digo, creo que es una expresión
mucho más amplia de consenso lo que se ha vivido hoy. Le explicamos a la gente que rumbo toma esta cuestión con la aprobación hace horas del Consejo Deliberante. El tema, Matías, ya van a cuestiones técnicas, te quiero preguntar, por ahí te pongo una paréntesis y te pregunto plazos, pero ¿cómo sigue el rumbo del tema con la aprobación del Consejo con el tema del basural? Bien, la etapa a partir de hoy. Correcto, la etapa que sigue principalmente nos convoca a trabajar con el Ministerio de Ambiente de la Nación. Bien. En lo que va a ser todo el proceso de puesta en marcha de esto justamente, ¿no? De avanzar con las licitaciones, con el proceso de aprobación final de todo lo vinculado a la llegada del financiamiento. Tiene que ver ya con una etapa muy ejecutiva que nos estará y nos encontrará trabajando codo a codo con tanto los organismos provinciales vinculados al ambiente como principalmente al Ministerio de Ambiente de la Nación. En estos días ya está prácticamente terminado el trabajo que anunciamos oportunamente que había encaminado la consultora que eligió el Ministerio de Ambiente de la Nación a través de un concurso de ofertas que fue público, que fue totalmente transparente, que tenía a su cargo la elaboración del proyecto técnico final que se va a llevar adelante. Bien, escuchamos 1 minuto y medio de voto. Muy bien. Esta mañana, 1 hora y 8 minutos el discurso del intendente en la apertura oficial del periodo de sesiones ordinarias. Dame 2 minutitos de honor de voto, a ver. Por ello, sin dilaciones, nos pusimos a trabajar en el que tal vez sea uno de los dramas más grandes que tiene hoy nuestro distrito y que vamos a resolver. Me refiero al basural municipal a cielo abierto. ¿Qué más puedo decirles que no se haya dicho en este recinto? ¿Qué más podemos agregar después de tantos años de discusiones, debates y sesiones maratónicas? Todo está dicho, todo está escrito y diagnosticado. Tenemos que lograr de una vez por todas terminar el vuelco irresponsable de residuos a cielo abierto. Asumí públicamente un compromiso claro. Vamos a transformar el basural de Luján y lo vamos a hacer con todos los trabajadores informales adentro. Allí vamos a construir una planta de tratamiento para la separación de residuos y su posterior reciclado, que en conjunto con un relleno sanitario permitirá tratar el 100% de los residuos generados por los lujanenses que supieran las 100 toneladas diarias. Además, el plan consiste en el saneamiento de las tierras actuales, que tienen alrededor de 28 metros de altura de basura acumulada en décadas. Todo esto se realizará bajo estrictas normas ambientales que nos garantizarán tener un tratamiento adecuado de los residuos, como ocurre en muchísimas ciudades cercanas y que transitaron este camino. Nunca hasta ahora estuvimos tan cerca. Contamos con el apoyo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable. Contamos con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Contamos con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para comenzar. Cuando asumimos, fuimos directamente al hueso de la gestión. Necesitábamos tierra apta para llevar adelante este proyecto y así fue como conseguimos la donación de terrenos e iniciamos la gestión del traspaso de tierras del Estado Nacional lindantes al basural de la Estación Sucre. Después de varios meses de trabajo legislativo, hemos respondido a una gran cantidad de consultas e informes solicitados por la oposición. Creo firmemente en las políticas públicas, en los acuerdos, en los consensos. Creo en la construcción de propuestas superadoras, pero también creo que hay temas que no pueden esperar. El del basural, es uno de esos temas. Por eso celebro que el primer tema que va a tratar este honorable Consejo Deliberante en este nuevo periodo de sesiones que hoy inauguramos sea justamente el plan de reconversión del basural municipal. ¿Coincidís con que es la gran carta que se juega este gobierno en este año electoral, haber dado este paso y seguir dando pasos importantes hacia un tema tan pendiente que tiene años la ciudad? Totalmente. Es el gran tema. Es uno de los temas centrales que tiene Luján hace muchos años. Esta semana, y recién lo escuchaba el intendente y
y recordaba algo que se dijo en estos días, que era intención de este gobierno ampliar el basural, agrandar el basural. Sí. Un verdadero disparate de gente que no se ha ocupado ni se ha preocupado por interiorizarse de qué estamos hablando, que eso es lo más grave, cuando se busca con total impunidad, me parece, distorsionar la realidad de los hechos, ¿no? Y ahí escuchábamos al intendente con la claridad que explicaba en qué consiste este proyecto tan importante para Luján. Gran parte de la oposición, Matías, planteaba trasladarlo definitivamente. Y otra, como lo decía Ricardo Corona hace un rato, hablan de una locura de que pasen los camiones por la puerta de una escuela, por ejemplo. Porque Pero hoy tenemos un basural a cielo abierto que es el más grande de la provincia de Buenos peor Aires. Que ahora no vamos a estar nunca. No, claro. Eso nadie lo dice. Claro, y está al lado de una escuela. Toda la vida. Que el toda basural municipal está al lado de una escuela. Digo, lo descubrimos los últimos días, la última semana, nos dimos cuenta. Digo, creo que hay que poner todos los hechos arriba de la mesa y creo que hay que, aquellos que pretenden debatir, discutir, está perfecto, hagámoslo, pero no tergiversemos, no omitamos información central en estos temas. Hablemos con la verdad, digamos las cosas como son, discutamos todo lo que se quiera en el marco de los ámbitos que hay de discusión. Hubo un montón de reuniones de comisión por este tema, tuvimos muchísimas reuniones con concejales, oficialistas, opositores. Es un tema que se debate hace muchísimo tiempo. Nosotros mismos, siendo oposición, ayudamos al gobierno anterior en un proyecto que en ese momento ellos consideraban que era el que había que encaminar. No sé si recordás cuando se sacó la ordenanza, si no me equivoco fue año 2018, en la cual se planteaban una serie de pasos, justamente ¿para qué? Para la reconversión del basural. Bueno, y ahí estuvimos aportando todo lo que había que aportar y ahora nos toca desde otro lugar y lo hacemos con absoluta responsabilidad y con la conciencia tranquila de que cuando nos tocó hacer algo similar desde la oposición le pusimos todo el esfuerzo para que sea la mejor herramienta posible. Creo que hoy, además de las ideas, tenemos una cuestión concreta, que es la posibilidad de acceder al financiamiento. Y tenemos la tierra, que es lo más importante, porque tenemos dónde hacerlo, que es lo otro en lo que todo esto fracasó. Entonces, creo que más allá de un tema de que si es de un intendente o de un gobierno, esto es un tema de Luján. Y con esa pasión nosotros lo sentimos y lo encaramos y lo afrontamos. Y por eso no tenemos miedo en discutir cada uno de los puntos que tengamos que discutir como lo hemos hecho hasta acá. Bien. Cambio de tema. Como oposición, ¿qué mirada tienen? ¿Se ocupan en algún momento de mirar la actualidad de la oposición política que tienen dentro del partido de Luján? O sea, de mirar y de tomar postura, hablo de la interna radical. ¿Crees que hoy jugó la interna radical dentro de los que no dieron culo en el Consejo Deliberante? O sea, ¿son de mirar y de ocuparse y de tomar postura, de decir cómo están los de enfrente para mirar cómo vamos a armar lo nuestro o no pasa por ahí? A ver, obviamente uno está en política y tiene que estar y se tiene que ocupar de observar todo, pero nosotros tenemos una prioridad que es gobernar Luján, seguro, que es cumplir con el mandato que la comunidad le ha dado a este intendente y quienes lo acompañamos. Pero monitorean y están en la... acompañar y hacer que el gobierno se ocupe de los temas que se tiene que ocupar. Esa es nuestra prioridad. Si hoy jugó en algo las discusiones que tiene la oposición, no lo sé. Digo, es una pregunta que creo que es más para ellos que para nosotros. No deja de ser llamativo por ahí las ausencias y serán los concejales ausentes quienes tendrán que explicar por qué tomaron esa decisión. Bien. Creo que pasa por ahí la cuestión. Seguro. ¿El discurso del intendente lo escribió el intendente o se lo escriben? O sea, ¿cómo es? No, a ver, trabaja para saberlo. Trabaja él en los porque fueron muchas, ¿cuántas hojas fue? Una hora y eran por lo menos 30 páginas, por lo menos. No, el intendente define los lineamientos, obviamente siempre hay quienes colaboran, ¿no?, del departamento ejecutivo en ir acomodando y ajustando todos los detalles de lo que se presenta en esa, principalmente, rendición de cuentas. Creo que hoy el intendente ha hecho un gran balance de lo que fue su primer año de gestión en algo que fue inédito, algo que fue y que sigue siendo inédito, ¿no?, como es la pandemia del coronavirus. Dijo que la pandemia trabó las obras del hospital, entendible, pero ahora tienen que venir. Es otro de los desafíos que tiene este gobierno en este año, que va a jugar mucho lo electoral. Muchos políticos dicen, no, para con lo electoral. Yo insisto que estamos en marzo y que empiezan a ver el calendario de cuándo van a ser las elecciones, porque se vienen muchas cosas, y coincidís también con que ahora la pandemia,
con plan de vacunación grande en el medio, pero ahora tiene que venir lo del hospital. Eso es uno de los grandes desafíos que tienen. Totalmente, a ver, nosotros llegamos con una agenda y, como decía antes, con un compromiso con la comunidad en relación a determinados temas, y otro de esos temas, sin dudas, es el hospital municipal. Salud. Es la salud, y es pensar la salud como un sistema integrado y completo y complejo, no solamente pensarlo en un ámbito. Si nos situamos hace un año, teníamos toda la energía y toda esa vocación de avanzar en esa agenda que nos proponíamos para ese primer año. Pero 15 días después sabemos lo que ocurrió, ¿no? Y si nos situamos prácticamente un año atrás y recordamos lo que fueron esas primeras semanas, cuando todo el mundo se quedó en su casa, cuando, y lo decía hoy el intendente, éramos un puñado de integrantes del equipo de gobierno llevando adelante lo que es sin duda el plan de contingencia más grande de la historia de Luján en relación al poco tiempo que tuvimos para planificarlo. Recordemos cómo fue la situación del aislamiento, un viernes referidas al COVID. Y un lunes estábamos todo el mundo en la casa, nadie más iba a trabajar, se detuvo el país. Y eso pasó varios meses y muy de a poquito se fue reactivando, y lo primero, y no se hablaba de otra cosa más de cómo nos preparábamos en relación a lo que veíamos en Italia, en España, en Francia, en países donde con un sistema de salud mucho más complejo, con mucha más inversión, con mucha más preparación, supuestamente, se colapsó totalmente. Y eso en la Argentina no ocurrió, lo decía hoy el presidente de la Nación. Digamos, no podemos decir que hubo problemas por dejar de atender personas. Claramente la pandemia iba a generar situaciones terribles, digo, como ocurre en todo el mundo, pero el sistema de salud pudo atender a todos y cada uno de los argentinos y argentinas que debieron tener atención. Y eso fue un compromiso extraordinario del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de nuestro gobernador Axel Kicillof y de nuestro intendente municipal, Leonardo Boto. El plan de vacunación le falta, El plan de vacunación le falta. Obviamente, bueno, está iniciando. Hoy miraba números. Argentina en el puesto 55 de vacunación mundial, Chile en el 8. Chile colocó casi 3 millones de vacunas y Argentina no pasó todavía el 1,5 millones. Los números mandan. ¿Qué hay para decir de eso? O sea, que le falta, a Luján está llegando a cuentagotas, pero llega. Eso también es gestión arriba, como dicen, más allá de lo macro que es el país ubicado dentro de los 60 países del mundo de ranking de vacunación. Bueno, pero a ver, nosotros con más de 5.000 vacunas aplicadas en el partido de Luján nos encontramos entre los municipios del AMBA con más cantidad de personas. ¿Eso es gestión también? ¿Eso es gestión? Bueno, eso es el trabajo que se ha desarrollado desde el municipio, desde los profesionales del sistema de salud, de los centros también de nación y provincia en el partido de Luján, de las colonias, ¿no? Creo que es el trabajo mancomunado en función de un objetivo. Creo que la campaña de vacunación en Luján se está llevando muy bien hasta el momento y trabajamos día a día. El tema son obtener las dosis, pasa por ahí. Obviamente en los últimos días, y lo hemos visto, es de público conocimiento, están llegando muchas más dosis de las distintas vacunas. Tenemos 3 vacunas en la Argentina. Hay una situación en relación a las vacunas que es crítica a nivel mundial, ¿no? Se está produciendo vacunas para una campaña como nunca había ocurrido en la historia, y eso también hay que ponerlo en esta discusión, ¿no? Y la Argentina, creo que en los últimos días, en la última semana, 10 días, ha pasado una vez más al frente en la gestión de vacunas y las vacunas que fueron llegando, ¿no? La última llegada con la vacuna china creo que ha sido más que significativo y va a permitir a todos los municipios y a todas las provincias a que avancemos mucho más rápido en la campaña de vacunación y sobre todo ir ampliando, ¿no? Porque esto ha sido por etapas. Primero a los médicos y a todo el personal esencial del sistema de salud. En paralelo se fue vacunando a las personas mayores que se encuentran en centros cerrados, ¿no? Recordemos que son lugares de mucha peligrosidad al momento en que aparezca un contagio, y era una prioridad poder atender a ese sector. Hoy mismo en nuestro distrito arrancó la vacunación a los docentes. Desde hace unos días ya se está realizando la vacunación a los adultos mayores, y esto paulatinamente irá avanzando hacia los otros grupos de riesgo. Bien. Matías Fernández, estamos hablando con el jefe de gabinete del municipio de Luján. Los cambios, Matías, son para mejor. Lo dicen todos, y si se hacen cambios es por algo. Me voy a meter en los números y en la economía de Luján. Boto cambió al secretario de Economía.
¿Están conformes? ¿Ha traído cambios positivos en cuanto al manejo de las finanzas la llegada de Leonardo Santos a la Secretaría de Economía? Bueno, es una persona claramente en quien el intendente le ha depositado una confianza muy importante en esta etapa, ¿no? Asumiendo también que ha habido logros muy importantes durante todo el primer año, y hoy mismo nuestro intendente hacía mención a uno de ellos, que tiene que ver con que hace ya más de un año que el municipio de Luján no ha tenido que sacar un solo descubierto financiero en el banco para poder afrontar los sueldos de los trabajadores municipales. Digo, para poder explicarlo esto más simple. Seguro. ¿No? Cuando nosotros asumimos el gobierno, hacía muchos años que el municipio todos los meses solicitaba al banco un adelanto por un monto millonario, un dinero que había que devolver en tan solo 10 días y que tenía intereses de 1 millón de pesos por mes. Ese dinero era dinero que el municipio perdía inmediatamente sin sentido. ¿Hoy esa plata el municipio la afronta con fondos que vienen de la provincia, en su gran parte? Nosotros hoy afrontamos el 63%, ¿Qué porcentaje dependen? El 63% de los salarios con coparticipación, y el resto son fondos que tenemos que ir a gestionar nosotros. Que salen de las arcas municipales. Claro, totalmente. Pero haber podido eliminar ese gasto innecesario, el endeudamiento de 10 millones, hoy sería mucho más, ¿no? En aquel momento, hace 2 años, eran aproximadamente 10 millones de pesos anuales, que era simplemente a modo de un préstamo que nos servía 10 días al mes. Haber podido salir de esa perversidad ha sido un logro muy importante de la gestión económica, y creo que en ese sentido tenemos muchos desafíos por delante. También el intendente hacía mención a la moratoria, un plan que permitió regularizar más de 200 millones de pesos en deuda y que nos frenó la pandemia, si no hubiera sido mucho más exitoso. Hemos enviado otro plan de moratoria al Consejo Deliberante que se está tratando y que creemos que va a ser muy importante, porque también la recaudación el año pasado ha caído producto de lo que hablábamos antes, de la pandemia, de cómo se vio afectada la situación económica en términos generales, y obviamente un montón de vecinos, vecinas, empresarios, comercios que no han podido afrontar sus tasas, y ahí tenemos que ayudarlos a que puedan regularizar esas deudas y hacerlo sin intereses. Creemos que es lo más justo, y por eso hemos enviado un proyecto de esa naturaleza. Tenemos muchísimos desafíos en materia económica por delante, y creo que vamos en buen camino, que hay mucho por hacer, y que este año nos demanda un gran desafío en ese tema. Se nos fue el tiempo, Matías, un placer, como siempre. Bueno, gracias por decirnos que sí a la invitación en el segundo programa del ciclo, muy importante para nosotros. Gracias a vos y a toda la gente. Muy bien. Un saludo para la gente de prensa del municipio, a Matías Torres y todo el equipo, que hacen posible también el contacto para que los principales funcionarios de este gobierno municipal estén con nosotros un año más junto a Agenda Política. Nos vamos con el deber cumplido. Gracias, Matías, como siempre. Gracias a ustedes. Con el deber cumplido, www.agendapoliticaluján.com.